Padre, te damos gracias. Gracias en esta hora, Señor, por tu presencia. Gracias por la palabra que nos traes, Señor, en esta noche. Te queremos bendecir una vez más y reconocer como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos, Padre, que en esta noche, Señor, tu presencia sea Dios manifiesta a nosotros. Y te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos la gloria, Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo. Y puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Estamos en tiempos de bendición, amén. Y hoy estamos conmemorando también a través de la cena del Señor el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso vamos a estar en esta noche hablando sobre el sacrificio de Cristo, la obra más grande de la soberanía de Dios. La cena del Señor conmemora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y el sacrificio de Cristo es la obra más grande de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, pasemos allí, estamos hablando de uno de sus atributos más apasionantes. Cuando comprendemos su soberanía, nuestra confianza en Dios, nuestra fe es fortalecida. La soberanía de Dios es impresionante, va más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente finita. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto sobre toda la creación. Es el entender de que en medio de todo el Señor tiene el gobierno. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el dueño. Él es el dueño de la creación. Él fue el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el Señor en su soberanía hace y hará siempre lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque Él en su soberanía estará siempre llevando a cabo sus propósitos. Es decir, que Dios hará en la tierra, en nuestras vidas, en nuestras casas, en lo que nos llamó a hacer siempre lo que Él quiere, como Él quiere, con quien quiere, donde quiere y a la hora que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo hace en la soberanía de Dios. No tiene Dios que darle cuentas a nadie. No le pide permiso a nadie acerca de cómo hacer las cosas. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro de todo. Y Dios no depende de nadie. Nosotros sí dependemos de Él, pero Él no depende de nadie. Dios no es un Dios soberbio. Es manso, es humilde de corazón, pero no depende de nadie ni de nada para hacer las cosas. No depende de que los tiempos sean perfectos para obrar. Aún en tiempos imperfectos, Dios ejerce sus planes, sus propósitos. Su soberanía es ilimitada. Por eso la Escritura dice que el nombre del Señor está sobre todo nombre. Está por encima de todo nombre que se nombra en esta tierra. Porque nadie puede controlar a Dios. Dios es soberano. Las personas pueden decir, yo voy a ayunar para que Dios haga esto o aquello, pero nadie, por más ayuno que haga, puede torcer el brazo de Dios. Nadie puede forzarlo a hacer algo que no está en sus planes para nuestras vidas. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede alterar el propósito de Dios por más cosas que haga. Él es el legislador por excelencia. Dios es el que establece las leyes y Él mismo es el que puede sobrepasarlas. No hay ninguna ley que lo detenga. Su poder es ilimitado. ¿Cuántos se gozan con este Dios soberano? Y escuche,
todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él sabe el futuro, aún antes de la fundación del mundo, dice la Escritura que ya nos conocía. Qué tremendo. Nada sucede sin que Él lo permita. Nada. Mira el que está a su lado y dígale nada. Porque a veces pensamos que Dios como que se quedó dormido y ese día pasó algo que no estaba en su soberanía. Pero Dios en su soberanía todo lo tiene bajo control. Esto, iglesia, nos debe llevar a estar más cerca de Dios, a entender que nuestra confianza en Dios debe ser más fuerte que antes, y que Dios en su soberanía nos lleva a comprender que nuestras vidas no están a la deriva, sino bajo su gobierno. Y aunque la perspectiva humana no lo ve así, es así. Así que Él ejerce su voluntad y nadie lo puede estorbar. Ese es el Dios soberano. Y lo bueno es que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad de Dios se quiere obrar cada día en nosotros, en nuestra casa, en nuestra tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora miremos lo siguiente, pasemos allí. Somos llamados a reconocer, conocer y disfrutar la soberanía de Dios. Mire, nosotros tenemos que reconocerla. No estamos a la deriva. No somos discípulos que están allí como a la deriva, sin saber qué va a pasar, para dónde vamos. Estamos bajo el gobierno del cielo. La soberanía de Dios ejerce sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algunos ejemplos. Romanos 8:28, si lo podemos poner. Este texto lo conocemos. Dice así: y sabemos, vamos, dígalo conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos lo aman? ¿Qué pasa con los que lo amamos? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y entendamos esto de todas, porque desde la perspectiva humana, uno diría las buenas y las malas, las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Pero en la perspectiva de Dios, todo lo que nos suceda o todas las cosas que pasen, siempre estarán obrando para bien. Ese es Dios con nosotros. Ahora coloquemos la otra porción que está ahí de la Escritura. En Génesis 45, José fue una de las personas que reconoció, conoció y disfrutó la soberanía de Dios. Porque después de haber pasado tantos procesos con sus hermanos, con la falsa acusación, con la cárcel, ahora José está ya viviendo las promesas que Dios le ha hecho. Y cuando ya sus hermanos vienen hacia él, José les dice: así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José está reconociendo que cuando sus hermanos quisieron matarle, allí estaba Dios. Que Dios lo libró de la muerte. No evitó que lo vendieran como esclavo, pero aún en la venta de esclavos, allí estaba la soberanía de Dios. Y lo conectó con el que tenía que comprarlo. Y luego lo pusieron en casa de Potifar. Y aunque fue acusado injustamente, allí estaba la soberanía de Dios, cuidando del plan y el propósito con José. Y cuando José interpreta los sueños, allí estaba Dios con él. Y ahora que sus hermanos regresan, Dios
Dice José, no les tengo nada contra ustedes, porque sé que no fue el diablo el que me mandó acá, no fue la lucha de ustedes, que el odio de ustedes, sino que Dios en su soberanía me puso para esta hora en este lugar. Yo quiero decirte algo, el tiempo, las cosas que han estado pasando, no las provocó el diablo, sino que en la soberanía de Dios, por más feo que haya sido el tiempo, Dios ha estado presente y direccionando todo para el bien de tu vida y de tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la soberanía de Dios, y eso lo reconoció José y lo podemos reconocer nosotros también. Ahora hay otro texto allí. Daniel dice así: y en cuanto a la orden del dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esto se lo estaba diciendo Daniel a uno de los reyes más soberbios, que fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor estaba diciendo: yo soy el gran rey, tengo poder, tengo señorío, nadie me mueve de esto. Pero Daniel viene y le dice: Nabuco, si no te humillas delante de Dios, vas a quedar viviendo como una bestia hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Y dice la escritura que Nabucodonosor cayó en una esquizofrenia tremenda, quedó loco por 7 años, se fue a vivir como una bestia, le crecieron las uñas, el pelo, todo como una bestia, hasta que a los 7 años, dice la escritura, se levanta y dice: reconozco que el cielo gobierna y que Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Coloquemos el otro texto de ahí de Daniel también. Dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Mire lo que pasa cuando una persona, aunque sea inconversa, reconoce que Dios es soberano. Y dice la escritura: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Siguiente versículo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, ¿según qué? Según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nabucodonosor también experimentó la soberanía de Dios. Pasemos al otro texto. Este es un ejemplo también de la soberanía de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego eran siervos de Dios. Como no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor, entonces los enviaron de castigo a el horno de fuego. Y aquí están diciendo Sadrach, Abednego y Mesach, respondiendo al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso siguiente. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que estos tres están diciendo es:
No vamos a adorar a otro Dios diferente a nuestro Dios. Y si por eso tenemos que ir al fuego, pues vamos al fuego porque creemos que Dios nos librará. Pero si nos llega a dejar quemar, igual vamos a seguir adorándolo a Él, así sea chamuscados. ¿Aló? Lo que están diciendo Sadrach, Mesach y Abednego es: Dios tiene el poder de librarnos de toda prueba, pero si no nos libra, igual es nuestro Dios, igual le adoraremos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios lo ve así. Dios tiene el control. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Pablo oró para ser sanado. Y dice la escritura que oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón. Y dice la escritura que Dios no se lo quitó. Y Pablo, yo creo que si Dios se lo quita, hubiera estado contento. Pero Dios no se lo quitó y Pablo siguió contento. Porque aunque no se lo quitó, sabía que Dios estaba de todos modos obrando para el bien de él. Igual es con nosotros. Puede que hoy tengas una situación que hayas orado y no te la haya quitado Dios, aunque te la puede quitar. Pero si no te la quita, igual Dios está obrando para bien. Y en medio de esa situación usted saldrá reverdecido, va a crecer más y va a ver la gloria de Dios. Así es el Señor. Así que si no nos libra del proceso, nos va a sostener en el proceso. Si nos saca del proceso, gloria a Dios. Si no nos saca, gloria a Dios. Si nos sana, gloria a Dios. Si no nos sana, gloria a Dios. Pero Dios sigue siendo soberano y sus planes siguen siendo buenos hacia nuestras vidas. Ahora miremos lo siguiente en la presentación, porque pasemos allí. La soberanía de Dios se manifiesta en el sacrificio de Cristo. Su soberanía, su soberano plan maravilloso se vio en el sacrificio de su Hijo. Dios determinó sacrificar, dar a su Hijo por amor a nosotros. Pasemos. Así que la muerte de Jesús no fue determinada ni por Herodes, ni por Pilatos, ni por Caifás. Fue el Padre el que determinó que su Hijo Jesús muriera en sacrificio por nuestras vidas. No fue, pareciera que el diablo era que tenía control de Jesús, pero no fue así. El que tenía el control de la muerte de Jesús fue el Padre. Isaías 53:10 dice la escritura: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? El Padre. Lo estaba entregando, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fue el Padre el que quiso quebrantar a Jesús en la cruz del Calvario. No fue Satanás, no fue Herodes, no fueron los enemigos. Fue el Padre el que expuso a su Hijo allí en su soberanía, por amor a nosotros y por el plan que venía a través de Jesús. Así que Él trazó el destino para su Hijo. Estamos acá, iglesia. Mire, las últimas horas de Jesús en la tierra, la historia de nuestra salvación se escribió en momentos donde se habla de que el principio y el fin de que la muerte de Jesús se diera salió
fue del corazón del Padre y fue ordenada directamente y soberanamente por el Padre. El Padre quiso en su voluntad sacrificar a su Hijo. ¿Y por qué razón? Isaías lo dice, para expiación de nuestros pecados, para limpiarnos del pecado, para perdonarnos del pecado. El propósito era perdonarnos en Cristo, porque solo a través de Cristo el pecado es quitado para siempre. Y solo a través de Cristo podemos vencer. Ahora, en la mente de Dios siempre estuvo el propósito de rescatarnos. Leamos el otro texto. Hechos 2:23 dice, está predicando Pedro, el apóstol, y dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? Pedro está diciendo, ustedes fueron responsables porque rechazaron, mataron al Hijo de Dios, pero el que permitió que eso pasara fue el Padre. Y ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. Entonces, el Padre estuvo allí presente en su soberanía. Permitió todo eso para un propósito mayor. Hechos 4:27, el otro texto. Dice la escritura así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Sigamos allí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A pesar de que Herodes y Pilatos parecían tener el poder, el que les ponía los límites a ese poder era el Padre, para que al final se hiciera como Él determinó que sucediera. ¿Cuántos dicen amén? La gente a veces malinterpreta esto y dice, pues Dios a la final los escogió a Herodes y Pilatos. No, cada uno de nosotros es responsable ante la soberanía de Dios. El plan de Dios era entregar a su Hijo, sacrificarlo por amor a nosotros, pero la decisión de rechazarlo la tomaron Herodes, Pilatos y todos los demás. Ellos hubieran podido escoger creer, pero lo que hicieron fue rechazarlo, y por eso quedaron canalizados dentro de este plan. Así que allí estuvo la soberanía de Dios. Pasemos allí. Iglesia, ¿puede tener usted la certeza de que tu vida no esté a la merced de nuestros enemigos, sino que estamos bajo la mano de Dios? ¿Puede usted tener la certeza de que no es nada lo que el enemigo planea y hace, sino que la soberanía de Dios en su plan lo que se va a ejecutar? Y que aunque alguien quisiera hacerte más mal de lo que debe pasar, Dios es el que le pone límite. Ese es Dios. Ahora, la soberanía de Dios en el sufrimiento. No hay una persona que haya sufrido más que nuestro Señor. El dolor de lo que pasó Jesús en la cruz fue indescriptible. No hay alguien que haya sufrido tanto. Las últimas horas del Señor fueron supremamente dolorosas. Pero Dios en su soberanía permitió que todo el sufrimiento de Jesús obrara para bien. Y en ello manifestó el control que tiene de escenarios de dolor. Te pregunto, aún en medio del dolor, ¿Dios sigue siendo soberano y tiene el control? Respóndame, ¿Dios sigue siendo soberano y tiene el control en medio del dolor?
Los cristianos de hoy se nos complica esto, porque apenas sentimos dolor o sufrimiento, lo que pensamos es que Dios nos abandonó, que Dios no está ahí, que empezó el diablo a hacer de las suyas. Pero la iglesia que arrancó en Hechos de los Apóstoles, o del Espíritu Santo de Dios a través de los apóstoles, la iglesia tenía tan clara la soberanía de Dios, que cuando estaban en el circo romano, listos para ser comidos o devorados por leones, no se ponían a decir: ay, Dios no está aquí, por eso nos van a comer los leones. Lo que decían era: Señor, para allá vamos, ya estamos cerca, leones, acaben rápido. Mientras adoraban a Dios, porque en su mente y su corazón entendían que aún en medio del dolor, Dios sigue siendo Dios y sigue estando con nosotros. Y no dudaron del plan de Dios, que era mayor a lo que el mundo les mostraba. Él sigue teniendo el control. Mira al que está a tu lado y dile: la obra de Cristo va más allá de lo de esta tierra. La obra de Cristo va más allá de que solo tengas bienestar económico. La obra de Cristo va más allá de que simplemente nos sintamos bien. Cristo consumó la obra de la redención. El plan de salvación se cumplió. Por Cristo tenemos vida eterna. Usted y yo podemos celebrar la verdadera Navidad en Cristo, porque solo en Cristo de verdad recibimos al Hijo y tenemos vida eterna. Y a través de Cristo el poder del pecado fue vencido. A través de Cristo Satanás fue vencido. Por eso el pecado no se puede enseñorear más. Y a través de Cristo se magnificó en la cruz el amor de Dios por nosotros. Y en la cruz del Calvario se exhibe lo que es la mayor manifestación de bendición hacia nuestras vidas. La mayor bendición que el Padre nos pudo dar fue a su Hijo. Y en Cristo Jesús, ese amor y ese sacrificio mostró la grandeza de Dios y su soberanía para actuar a favor de nosotros. Ahora pasemos allí. Su soberanía maravillosa en el control de los tiempos. Dios controla los tiempos. Mire, Juan 2, pongamos allí los textos. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Diga conmigo, hay una hora. Hermano, todos enfrentamos horas oscuras. La hora de la que está hablando aquí Jesús era ya a punto de entrar a lo que se le conoce como la pasión. Todo el sufrimiento, todo el padecimiento, la agonía, el camino hacia la cruz. Y aquí el Señor está diciendo: ¿qué diré, Padre? ¿Sálvame de esta hora? No, para esta hora llegué. Dios tiene el control del tiempo. Y aún en la hora más oscura, Dios te va a dar, nos va a dar la victoria, así como se la dio a Jesús. Jesús tenía pleno conocimiento de lo que iba a pasar. Los peores enemigos de Dios estaban por levantarse. Y todo estaba hablando de su muerte, de su agonía. Pero Jesús no tiene dudas de que va a ir a entregarse por nosotros, de que nos va a dar acceso al Padre. Jesús sabía que había sido enviado a la tierra por un plan soberano del Padre. Y ese plan estaba a punto de cumplirse.
Y entonces el Señor dice, esta hora ya está llegando, pero sé que el Padre está controlando el tiempo, aún el tiempo oscuro que va a venir. Amén. Pasemos al otro texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Diga conmigo, mi hora. ¿Sabe? Los planes de Dios estaban allí. El Señor ya sabía lo que venía. Sabía el sufrimiento que vendría. Sabía todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y el Señor está hablando con una seguridad impresionante. Está preparándose para eso. Pasemos al otro texto. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mire, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabe que va a ser entregado. Pasemos otro texto más. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Diga conmigo, Jesús ya lo sabía. Pasemos al otro texto. Y se entregarán a los gentiles para que les encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús está diciendo, yo confío en la soberanía de mi Padre. Voy a estar en manos de gente terrible que me van a escarnecer, azotar y crucificar. Pero yo confío en el plan soberano de Dios, que después de esas horas Él me resucitará. Y yo quiero decirle a usted, la noche que pasó Jesús, pasemos allí. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron, dice, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Caifás hizo una reunión, el supuestamente espiritual, religioso de ese tiempo, hizo una reunión entre Dios allí y el pueblo. Este hombre conocía el Antiguo Testamento. Y entonces dijo, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Mire, el plan de Caifás era matar a Jesús en una fecha distinta a la Pascua. Y ese era el plan, matarlo en una fecha diferente a la Pascua. Y ese era el plan de él, pero el hombre propone y Dios dispone. ¿Aló? Santiago dice que digamos si Dios quiere, porque Dios es el único que no conoce todas las cosas. Ellos planearon matar a Jesús antes, no durante la fiesta, pero el Padre había determinado que Jesús muriera en la Pascua, aunque ellos no querían que eso pasara. Y Herodes, ¿se acuerda de Herodes cuando mandó a matar a todos los niños? No lo logró porque no estaba en el plan de Dios. Herodes quiso matar a Jesús desde pequeño, pero no pudo porque no estaba dentro del plan de Dios. En su soberanía Dios lo guardó, no era su hora. En Lucas 4, 29 y 30 dice la escritura de que la gente, cuando Jesús empezó el ministerio y declara que Él es el Hijo de Dios y que la escritura se ha cumplido ante sus ojos, dice que lo sacaron afuera y quisieron arrojarlo por un abismo, pero no pudieron porque no era la hora. No había llegado la hora. En la soberanía del Padre todavía no era la hora para que Jesús muriera. Y ahora Caifás está diciendo, matémoslo, pero no en la Pascua. Pero no era la hora.
que Caifás quisiera, era lo que Dios había determinado. Mire, si Dios permite algo, entonces va a pasar, pero hay un propósito. Y si Dios no lo permite, aunque todo el mundo quiera que pase, no pasará, porque Dios es soberano. No es un Dios descontrolado que se levanta diciendo: ay, se me salió de control la vida de fulanito. Ay, se me salió de control esto. Ay, está corriendo peligro mi hijo y no me he dado cuenta. Ay, lo están amenazando, lo están atemorizando y no me he dado cuenta. No, él sabía a qué hora debería pasar lo que tiene que pasar y aún así seguir obrando a favor. Por más personas que se levanten contra la iglesia de Cristo, nada ni nadie es capaz de alterar los planes soberanos de Dios. Nada ni nadie. Dios tiene el control de todo, el plan de Dios. Usted y yo estamos parados y anclados en el poder de Dios. Caifás pensó, planeó, se sentía el jefe de los mafiosos. A ver, ¿a qué hora le hacemos la vuelta? Y era el sumo sacerdote, pero estaba en esas. Prendámoslo por engaño. No conocía a Dios, no sabía de quién estaba tratando de maquinar. Y Dios dijo: no será como Caifás quiere, será como yo quiero. En la Pascua. Amén. La Pascua tiene algo muy importante. Los judíos la celebraban y conmemoran la salida de la esclavitud de Egipto, el paso por el desierto. Y Dios les había dicho que sacrificaran un cordero. Y 1500 años antes de Cristo, ese cordero significaba la liberación que ellos habían tenido de la esclavitud de Egipto. Escogían al cordero, el mejorcito, lo mejor de lo mejor. Ese cordero tipificaba pureza, perfección, ese cordero. Pero ahora estaba el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo frente a ellos, y no lo reconocían, no querían reconocerlo. La fiesta de la Pascua duraba 8 días y se unía a la fiesta de los panes sin levadura. Y era algo porque Cristo era el Cordero ahora de la Pascua y Él también era el pan sin levadura, el pan sin pecado. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Los historiadores dicen que en los tiempos de Jesús, para las Pascuas, se sacrificaban cerca de 250,000 corderos. Y esto se hacía en 2 horas. Y para eso se necesitaban 600 sacerdotes. Es decir que 4 corderos por minuto en un lapso de 2 horas. Los sacerdotes tenían que estar sacrificando. Y la sangre de los corderos corría por el arroyo de Cedrón y se teñía de rojo. Y eso apuntaba a algo. Ahora está Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Está por derramar su sangre a favor de la humanidad. Y así como la sangre de los corderos corría por ese río y lo teñía de rojo, ahora la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, iba a limpiar todo el pecado. Y entonces iba a correr a favor de cada persona que creyera en el Hijo de Dios. Pero estas personas querían seguir con los animales y no con el Cordero perfecto que el Padre había determinado. Solo Cristo borra el pecado. Ni siquiera te lo tapa, lo borra. Lo cargó en la cruz, lo borró, dice la Escritura en una expresión simbólica, lo echó a lo profundo de la mar y se olvidó de nuestros pecados. La cena no la podemos tomar como un ritual. Es un recordatorio de que Jesús tomó nuestro lugar, quitó nuestra culpabilidad y ahora su sangre
y por su sangre hemos recibido vida. De eso se trata la cena. Así que el plan de Dios era que muriera justamente en la Pascua, y eso nadie lo impidió. Sigamos allí. Su soberanía maravillosa en el control de los detalles y las circunstancias. Coloquemos el texto allí, los textos. Mire, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Pasemos. Y él dijo: y a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora pasemos al otro texto de Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía el padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y sigue allí. Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparará allí. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Qué curiosa la soberanía de Dios en los detalles y en las circunstancias. Imagínense la escena. Dios le dice, los discípulos dicen: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua, maestro? Y el Señor le dice: Pedro y Juan, váyanse por la calle y miren que un hombre que va con un cántaro con agua, a ese que va con un cántaro con agua, por favor díganle, cuando llegue a la casa donde va a llegar, díganle a ese dueño de esa casa donde llega el hombre con el cántaro con agua, que el maestro necesita el aposento, que dónde está, y él les va a preparar y les va a prestar ese lugar. Dios es muy soberano hasta en los detalles. ¿Por qué Dios no llegó y dijo a través de Jesús: miren, el aposento, yo ya sé dónde está, más tarde vamos a ir allá, tranquilos? No, vayan y miran. Yo me imagino a Pedro en la calle, así por la carrera 17, así. ¿Dónde? ¿A qué horas aparece ese hombre con ese cántaro? ¿Por qué un hombre? Era raro, mire, porque la tradición decía era que las mujeres eran las que cargaban cántaros con agua, no los hombres. Eran las mujeres por tradición las que cargaban los cántaros. Así que cuando le dijo Jesús es un hombre, ellos dirían: no, ¿y a qué hora es un hombre? Porque todas las que pasan son mujeres. Pero justo ese día y a esa hora iba pasando un hombre con un cántaro. Diga conmigo, hasta en los más mínimos detalles, Dios está pendiente de nosotros y de sus planes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Unas cosas que uno dice, solo Dios las pudo. Justo a esta hora me encontré a esta persona, justo salí y justo pasó esto. Justo, es soberanía de Dios. Y más terrible aún, llegan a la casa y le dicen a una persona que no conocen: el maestro manda a decir, y esa persona decir: sí, ahí está la casa, úsenla. Eso quiere decir de que cuando caminamos en obediencia a Dios, ya hay listos recursos humanos a tu favor. Ya hay listos recursos materiales para lo que Dios te llamó a hacer. Y también hay listo redención del tiempo, porque cuando llegaron ya estaba listo el corazón de esa otra persona y se aceleraron o se agilizó el propósito de Dios para ese día. Cuando usted está caminando en obediencia a Dios, Dios te ayuda a que tu tiempo te rinda más. Dios es exacto, te pone donde tenía que ponerte. Pasemos allí. La soberanía maravillosa operando en los falsos discípulos.
Pongamos los textos rápidamente allí. Juan. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Diga conmigo, Judas. Pareciera que Judas tenía el as bajo la manga. Parecía así. Parecía que estaba en ese ambiente. Pero Lucas 22, 24. Pongamos Lucas. Dice, y él se comprometió, 22, 24. Bueno, ahí dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre de quién ellos sería el mayor. Todo esto está pasando en el aposento alto. Y en medio de eso está Judas. Volvamos a Juan. Y en medio de eso está Judas. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Usted ya conoce la historia de Judas. Pero la Escritura dice que este Judas estaba atento al momento de entregar a Jesús. Estaba esperando ocasión. Judas no estuvo nunca nació de nuevo Judas. Judas tuvo la oportunidad más grande de su historia. Fue convocado al equipo de Jesús. ¿Cómo uno explica que Jesús en su soberanía, aunque sabía que Judas iba a estar en un ambiente de traición, lo escoge? Aún así, en su soberanía, eso es algo tremendo para entender. No es que Dios había predestinado a Judas para entregarlo, sino de que Judas nunca creyó en Jesús de verdad. Judas quiso estar en el equipo de Jesús, pero para otros fines. Judas nunca estuvo en el plan de entender a Jesús o recibirlo como Señor, ni ser justificado por la fe en Él. Judas tenía otra agenda en su corazón oculta. Era un falso discípulo. Y aún así en su soberanía, Dios lo usó para milagros. Dios lo usó para predicar. Dios lo usó para sanar enfermos. De hecho, Jesús luego dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dice, pues en los finales de los tiempos les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no han hecho la voluntad del Padre y no los conozco. Jesús está diciendo que hay personas que pueden predicar, pueden ser usadas para milagros y aún así son falsos pastores. Aló. Pero Dios en su soberanía los usa y está esperando, ojalá que se arrepientan. Pero en el caso de Judas, nunca se arrepintió, sino que aparte de su agenda oculta, empezó a hacer negocios que lo sacaron o terminaron de sacar de cualquier propósito. Y en la soberanía de Dios se decía que una persona iba a traicionar a Jesús. Y en la soberanía de Dios, ningún otro discípulo tuvo el empaque correcto para la traición, sino Judas, que desde entrada andaba con una agenda oculta. Diga conmigo, falsos discípulos. Aún sobre los falsos discípulos, la soberanía de Dios opera. ¿Cuántos entienden eso? Mire,
Yo no entiendo cómo Judas conversaba con Jesús. No entiendo Judas cómo administraba y tenía la atrevimiento de mirar a los ojos a Jesús. Y lo más terrible, Juan, si ahí lo puedes encontrar en Juan 13, dice la escritura que Judas mismo, cuando Jesús dice, ¿quién? ¿Alguno de ustedes me va a entregar? Yo me imagino a todos en esa habitación, estaban comiendo la carne del cordero o el pan, y todos, ¿quién? Y dice que Pedro le hizo señas a Juan, que estaba recostado al pecho de Jesús, y le hizo señas, pregúntale quién. ¿Cuántos han estado en una comelona con varias gente? Y que cada uno habla con un grupito en la misma mesa. Entonces usted está acá por un lado de la mesa, otros están allá, y los de allá están que se ríen y por acá están serios. Y usted dice, ¿de qué se están riendo allá? Pues esta conversa parece que Pedro desde acá le hizo señas a Juan. ¿Quién? ¿Quién? Averiguate. Y Juan está recostado al pecho de Jesús y parece que en voz baja le dice, maestro, ¿quién? Y Jesús le dice, al que yo del pan, ese es. Y lo más terrible es que Judas parece que se viene por detrás de Jesús y le dice, ¿seré yo, maestro? Hermano, no tiene que ser muy descarado. Ya lo había negociado, ya había vendido a Jesús, ya sabía que tenía que irse a entregarlo y todavía tiene atrevimiento de decir por la espalda, seré yo. Diga conmigo, falso discípulo. Y la manera en que Judas entrega a Jesús es categóricamente perversa, porque lo entrega con un beso. Y la expresión allí de un beso no es que fue un besito nomás. Según la expresión es que Judas hasta que Jesús le dijo, amigo, con un beso me entregas. Es decir, ya estaba tan mal en su corazón que como que dijo, yo lo beso hasta que ustedes lo vean. ¿Me está comprendiendo? Cuando una persona se tuerce, puede andar con los más ungidos de la tierra, puede estar predicando, puede andar saltando, puede andar gozándose y aún así estar delante de Dios como un falso discípulo. Y aunque él piense que tiene la agenda en sus manos y que se va a salir con la suya, pasemos al siguiente. Pasemos ahí. Mire esto. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó todo para bien. Ahora pasemos allí. Judas es el ejemplo de cómo los propósitos de Dios no pueden ser impedidos por ningún medio. Su traición parecía a primera vista como el triunfo más grande de Satanás, pero en realidad señaló la completa derrota para el diablo y todas sus obras. Aún el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino, del plan soberano de Dios, y no puede ser desbaratado ni siquiera por el más astuto de los que los odian. Ni siquiera los falsos discípulos pueden detener el plan de Dios. Por eso le animo a que usted se examine cómo anda en la fe, pero que se levante de usted, no un Judas, sino un verdadero discípulo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué te sirve que Dios te use si sabes que tienes una agenda de doble cara? Aló, no sirve de mucho. Y Judas lo entregó con unos besos. Y Jesús le dijo amigo, y la gente dice, ay, Dios llama amigo a sus traidores o a sus desleales. No, la expresión amigo allí
es diferente a la que Jesús usó en Juan cuando dijo, ya no les llamaré siervos sino amigos. La de amigos en Juan, cuando le dice así, está refiriéndose a la palabra fileos, que es un amor leal. En otras palabras, ustedes ya no son solamente mis siervos, sino que también son compañeros leales. Una amistad leal tengo con ustedes y ustedes conmigo. Pero el amigo que le está diciendo aquí Jesús a Judas no es bajo el griego fileos, sino ese amigo que usted lo tiene nomás de compañero, porque le toca. Aló. Lo tremendo es que Judas, sin ser ese amigo fileos, lo está saludando como un amigo fileos, con besitos y todo. Aló. ¿Cómo uno puede besar a alguien que está traicionando? A no ser porque ya en su corazón hay algo que no es de Dios. Pero aún así, por encima de todos los falsos discípulos, el plan de Dios se cumple. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Personas que dicen, será yo me quiero ir como de la iglesia, estoy como odiando a los pastores. Lo que vaya a hacer, hágalo pronto, váyase rápido. Amén. Estoy que traiciono, lo que vaya a hacer, hazlo pronto. Porque hay una agenda que aunque Judas salió corriendo y dice que el diablo entró en él, escuche esto. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque Judas no había nacido de nuevo, porque Satanás no puede entrar en nadie que haya nacido de verdad en Cristo. No hay tal cosa como un hijo de Dios nacido de nuevo de verdad y endemoniado. Los que Satanás entra en ellos es porque nunca nacieron de nuevo. Y qué terrible. Judas predicó, vio milagros, resurrección de muertos y no había nacido de nuevo. Y Satanás entró en él para llevarlo a correr porque tenía tiempo límite. Porque todo traidor tiene su tiempo límite. Todo falso discípulo tiene su tiempo límite. Dígale que a su lado, lo que vas a hacer, hazlo con Dios también. Porque este lo hizo pronto, pero para Satanás. Y ya Judas salió de escena. Y pasa allí, la soberanía de Dios a favor de los verdaderos discípulos. Pedro. Coloque el texto ahí rápidamente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no dice que Satanás entró en él, porque Pedro sí había nacido de nuevo. Y Pedro sí quería estar en el reino con el Señor y sí quería estar en Dios. Y Pedro había dicho, Señor, aunque todo el mundo te niegue, yo no. Si te dejan, yo no. Pero el Señor le dijo, Pedro, el gallo va a cantar. Y a lo que cante te acordarás de que ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro va a ser zarandeado por el diablo. Escuche, una cosa es que el diablo entre en una persona, otra cosa es que el diablo te zarandee. A los verdaderos discípulos, el diablo a veces parece que va a la oficina de Dios. Dios, necesito zarandear a fulanito. Déjemelo. El Señor dice en su soberanía, zarandéelo, pero yo intercederé por él para que su fe no falte. Y una vez pase ese zarandeo, cumpla un propósito más grande. Y Pedro va a ser zarandeado por Satanás, que parecía que estaba revoltoso en ese momento, buscando cómo dañar aún a los verdaderos
discípulos. Satanás se sospechaba todo el propósito de Dios con Pedro. Pedro era un hombre de fe, un hombre de revelación, un hombre de compromiso, y iba a ser usado para ser el líder de la iglesia inicial. Y ahora va a ser zarandeado. Diga conmigo: de Judas, un beso. De Pedro, una negación. La escritura dice que Pedro negó a Jesús. Antes de negarlo, cortó una oreja. Realmente iba a matar, pero por la gracia de Dios cortó solo una oreja. Y esa espada no era un machete. La gente a veces piensa que ese Pedro andaba con machete. Según la escritura, lo que Pedro cargaba era... Yo creo que Pedro como que dijo esto, como que se va a poner serio, y por ahí se echó un puñal de 2 filos. Con eso fue que cortó la oreja de Malco. Y el milagro, el único milagro, o de los poquitos que aparece en la Biblia como un milagro instantáneo, fue ese de Malco. Porque los otros milagros de Jesús habían sido en procesos, o la gente corría a él, y Jesús esperaba la fe. Pero ni siquiera le está pidiendo nada. Pedro corta la oreja, cae la oreja allí, e inmediatamente la sangre sale, y Jesús coge esa oreja y ¡pa! Un milagro instantáneo, rápido, pero para ayudarle a Pedro. Pedro, aprende que así no es. Cada vez que confíes en tus fuerzas, alteras las cosas. No es así. El plan es distinto. Si yo quisiera, ángeles vendrían ahora. Y Pedro niega a Jesús y se va a llorar amargamente. Aquí hay algo. Pedro fue diferente a Judas. Judas fue una persona traidora. Y Judas, escuche esto, Judas falló porque Judas planeó traicionar a Jesús. Pedro nunca planeó traicionar a Jesús. Pedro tuvo una falla circunstancial del momento. Tuvo un tropiezo del momento. Pero él nunca estuvo pensando a qué horas le hago la vuelta a Jesús, o a qué horas ya mi corazón se puso contra Jesús. No, nunca. Pedro falló, pero no quería fallar. A Pedro, cuando negó a Jesús, le dolió tanto que se fue a llorar amargamente. Algunos dicen que corrió otra vez para el Getsemaní. Pero a Pedro le dolió haberle fallado a Dios. A Judas no. La gente a veces dice, no, pero dice la escritura que Judas fue a devolver la plata. Sí, pero la devolvió y se fue a ahorcar. Porque nunca de verdad ni creyó en Dios, ni lo quiso, ni lo amó. Pero en cambio Pedro sí. Por eso cuando le falló le dolió tanto. Y se fue a llorar amargamente. Y Pedro, Flavio Josefo, los historiadores del primer siglo dicen que se habla de que cuando Pedro iba caminando o haciendo alguna misión y escuchaba a un gallo cantar, muchos dicen que lo veían llorar cuando cantaban los gallos. Porque parece que Pedro se recordaba esa escena en el momento que él falló y negó. Y yo creo que cada vez que Pedro escuchaba al gallo cantar decía, ya sé que no puedo confiar en mí mismo, que el día que yo confíe en mi propia prudencia le puedo volver a fallar a Cristo. Ese gallo que está cantando allí me hace acordar de que un día yo me confié, pero también me hace acordar de que un día el Señor vino resucitado y me levantó y me puso nuevamente en la línea de combate. La diferencia entre Judas y Pedro es abismal. Judas, desde que vio a Jesús, quiso
hacerle daño. Pero Pedro, siempre que estuvo con Jesús, quiso fue servirle para siempre. Iglesia, la soberanía de Dios nos lleva a entender de que a pesar de nuestros errores, Dios nos va a usar para sus planes. De que podamos haber fallado, pero el Señor nos va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque este año no lo vamos a finalizar llorando amargamente. Este año usted lo va a finalizar empoderado en Dios, levantado, viendo nuevamente su destino profético. Usted no va a terminar este año arrinconado, usted va a terminar este año con visión. Usted va a terminar este año entendido de que el Cristo resucitado es soberano y de que en la agenda de Dios está de que usted este año no lo termine llorando. Usted este año tiene que terminarlo regocijado. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo resucitado está con su vida, está con nuestras vidas. El Cristo resucitado, así como un día buscó a María Magdalena y le dijo: ¿por qué lloras? Si no es robo, no se han robado el cuerpo, es que yo resucité. Yo quiero decirle, este final de año, tú no vas a terminarlo ni amargado, ni llorando, ni encerrado, ni arrinconado, ni caído, sino que vas a terminarlo levantado, puesto en pie, bajo una visión de Dios, con esperanza, con gozo y entendido de que tu vida no está en las manos de tus enemigos, ni de tus adversarios, ni de ningún problema, sino en las manos del Dios soberano que te escogió desde antes de nacer y que ahora te tiene con vida, porque hay un propósito por desarrollar contigo, con tu casa, con tu familia sobre esta tierra. Por eso el propósito de Dios es de que sepas de que este final de año la soberanía de Cristo sigue operando y que lo que aún había pasado en los últimos meses no va a referenciarse a lo que vas a vivir estos últimos días de este año, porque hay cosas que se destapan a favor de los hijos de Dios, a favor de los que están allí en los procesos, y el Señor va a venir a decir: estoy en medio de tu prueba, estoy en medio de tu aflicción, no dudes de que te amo, no dudes de que estoy contigo, y no dudes de que el que se entregó en la cruz fue mi hijo, y si te lo di a él, todo lo demás que vaya incluido en tu propósito también te vendrá a su tiempo por añadidura, en el nombre de Jesús. Todo ello viene. La cena del Señor nos enmarca en esa conmemoración de celebrar a un Dios supremo y soberano que pasa por encima de todas las cosas y circunstancias y sigue teniendo el señorío y el control sobre todo, la atmósfera, los hombres, las personas, las cosas, los detalles, todo. Dios sigue teniendo el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie. Voy a invitar a las parejas que nos ayudan acá y vamos a celebrar juntos, participar juntos de la cena del Señor. Pero mientras las parejas vienen acá y usted pasa, quiero que ahí donde usted está pueda inclinar su rostro y hagamos esta oración. Padre, en esta noche, diga conmigo: en esta noche, yo te doy gracias. Quiero una vez más pedirte que por tu Espíritu me enseñes a reconocer, a disfrutar y a conocer más de tu soberanía, Señor. Gracias, porque sé que tú haces lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, con quien quieres, a la hora que quieres, de la manera que quieres. Padre, gracias por tus planes.
Gracias por lo que has estado haciendo todo este año con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu soberanía hemos atravesado pruebas, hemos atravesado procesos, hemos atravesado adversidades, pero en tu soberanía podemos decir hoy, gracias porque todo lo usaste para bien. Gracias, Señor, porque aún en los detalles, aún usaste personas, circunstancias para encaminarme a propósitos soberanos. Gracias, Señor, porque ha habido recursos, ha habido, Señor, recursos humanos, recursos materiales, recursos que me han llevado a redimir el tiempo. Gracias, Padre, porque has tenido el control sobre el tiempo, y aún en las horas más oscuras, más difíciles, tú has sido Dios. Tú has mostrado tu grandeza. Señor, guárdanos de toda deslealtad. Guárdanos de todo ambiente, Señor, de engaño. Guárdanos, Padre, de toda agenda oculta en el corazón. Guárdanos, Padre, de toda manifestación de ir en contra de tu voluntad, de tus planes. Señor, antes te pedimos, haz crecer en nosotros el fruto de la humildad, de la mansedumbre, y que podamos con gozo reconocer que tú eres Dios en la noche y en el día, que tú eres Dios en los tiempos oscuros y en los tiempos donde todo está floreciente, reverdeciendo. Tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que aunque no tengamos respuestas a nuestras oraciones, nuestro corazón sigue adorando tu nombre, porque sabemos que aunque no nos hayas respondido como quisiéramos, aún así sigues teniendo control de nuestras vidas y sigues planeando lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias por haber entregado a tu Hijo en la cruz. Gracias por haber determinado cómo iba a desarrollarse cada suceso. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Podemos pasar. Usted puede llevar el pan y la copa. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecer. Por amor Dios dio su Hijo único, por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó
damos gracias. Levanta el pan ahí donde usted está, iglesia. Te damos gracias, Señor. Gracias por el pan. Representa, Señor, tu cuerpo. Y que nos hace, Señor, recordar cómo estuviste, Señor, determinado a ir a la cruz, a cumplir la voluntad del Padre, a ejecutar lo que el Padre había trazado por amor a nosotros. Padre, gracias te damos por habernos dado, Señor, en la cruz del Calvario a través de Jesús, la máxima expresión de tu amor, la mayor expresión de tu soberanía. Gracias, Padre, por haber dado y ordenado todas las cosas para que un día pudiéramos estar diciendo que a través de Cristo en la cruz del Calvario se partió la historia en dos. Gracias, Señor, porque tú eres soberano en la historia, porque tú tienes dominio de la historia, porque tus planes, Señor, no los pueden alterar ni las circunstancias, ni las tinieblas, ni ninguna otra persona puede alterar tus planes. Y a través de la cena hoy recordamos, comiendo, Señor, el pan y dando gracias de que tú, Señor, prevaleciste, que tus planes no hay quien los estorbe. Y te damos gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Puede comer el pan, iglesia. Levante la copa de la victoria. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre, Dios, corrió a nuestro favor para limpiarnos de todo pecado, para hacernos partícipes de tu presencia, para darnos, Señor, justificación por la fe, para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Gracias, Padre, porque en tu soberanía nos llamaste. Gracias por habernos puesto en el corazón responderte. Queremos, Señor, mantenernos responsables delante de tu llamado y delante de la soberanía tuya. Queremos mantenernos vigentes. Queremos mantenernos, Señor, llenos de confianza, llenos de paz, llenos de pasión, sabiendo que el Dios que nos amó es Señor de señores, es Rey de reyes, tiene dominio, y así como un día vino por primera vez a la tierra, también prometió llevar a su iglesia. Y sabemos que todo lo que está pasando en el mundo nos está conduciendo en tu soberanía hacia ese día donde sonará la trompeta y nosotros seremos arrebatados para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, por la copa en Cristo Jesús. Puede tomar la copa. Iglesia, es un milagro finalizar un año más, estar entrando en el último mes del año y que estemos aquí hoy reunidos. Que usted esté vigente en Cristo Jesús, que su fe esté latente. Debemos estar agradecidos. Dele gracias a Dios por sus pastores. Esté en sus oraciones fortaleciendo en clamor la vida de nuestro pastor Ricardo.
la familia pastoral. Fortalezca, bendiga, agradezca que en la soberanía de Dios está el pastor Andrés allá en el occidente con los pastores, con ese terreno que Dios proveyó. Demos gloria a Dios por ello, porque han venido a la hora que tenían que llegar, dentro de la soberanía de Dios. Demos gracias por los pastores de Piendamó, por los pastores, Pastor Uber, la pastora Isabel, su familia. Demos gracias por los que han estado haciendo la tarea de esta casa, el pastor Diego, la familia, los que han estado en Timbío haciendo la tarea. Hace poco estuvieron en el aniversario, el pastor Edward, la pastora Lady. En la soberanía de Dios, Dios los puso como pastores, Dios también nos puso como rebaño, así que debemos dar gloria a Dios. No nacimos en Holanda, nacimos en Popayán por la soberanía de Dios. Venimos a esta tierra por la soberanía de Dios. Estamos aquí por la soberanía de Dios. Y tú tienes la familia que tienes por la soberanía de Dios. Y estamos en el 2018 por la soberanía de Dios. Pero vamos a pasar a un año donde la visión que Dios te ha puesto, nadie la va a poder detener ni estorbar. Por la soberanía de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aplauda a Cristo.